Bueno, pues vamos a comenzar, ya que estamos aquí reunidos en esta sala virtual. Primero que nada, pues agradezco mucho a Canaco por haber solicitado, invitado a esta videoconferencia o teleconferencia, como también se le llama. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Manuel Acosta y soy actualmente el jefe de informática para el Politécnico Nacional aquí en el estado de Sonora. Entonces, es un placer estar con dueños de negocio, con empresarios de la localidad. Por ahí veo también que se está conectando gente incluso de otros países. Hicimos extensiva la invitación a algunas otras personas también. Saludos ahí en el chat. Antonella, gracias por conectarte desde tan lejos y tan tarde, porque supongo que son varias horas de diferencia, ¿no? Muchas gracias, Antonella, por conectarte. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta charla que decidimos llamar Innovar o Morir en tiempos de pandemia. Y bueno, básicamente hemos visto la necesidad de dar un poco de luz, de guía para los dueños de negocio, empresarios, acerca de la situación que estamos viviendo. Y por eso decidimos diseñar esta charla que ahorita vamos a empezar a ver. Bueno, les muestro un poco acerca de mi experiencia. Mi nombre es José Manuel Acosta. Como ya les comentaba, actualmente soy jefe de informática y telecomunicaciones para el Politécnico Nacional en el estado de Sonora. Llevo 10 años viviendo aquí en Ciudad Obregón, casi 11. Y bueno, he sido docente para algunas universidades. Anteriormente he tenido puestos directivos, por ejemplo, para el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Fui jefe de informática para toda la Ciudad de México del IMSS. Líder de proyectos de infraestructura tecnológica para DHL Internacional, entre algunas otras cuestiones que he tenido la oportunidad de servir. Y tengo algunas certificaciones internacionales, como por ejemplo Google Professional IT o Microsoft Certified System Engineer, de las empresas anteriormente mencionadas. Y bueno, vamos a comenzar mostrándoles cuál es la agenda de los temas que vamos a ver a grandes rasgos. La primera es qué está sucediendo. La segunda es comprendiendo el contexto por el cual estamos atravesando. La tercera es la pregunta, ¿es necesario innovar en estos tiempos de crisis? Y la cuarta es, ¿qué podemos hacer ante esta situación por la cual estamos atravesando? Bueno, vamos a empezar con qué está sucediendo. Y les hago la primera pregunta y les voy a lanzar una pequeña encuesta. Les voy a lanzar una pequeña encuesta antes de comenzar con esta parte, que van a poder ver ahí en sus pantallas. Ahí está. Para que por favor voten. Son 5 preguntas muy sencillas. La primera es, ¿estaba preparado tu negocio para una emergencia de este tipo? La segunda es, ¿cuánto tiempo más crees que durará esta contingencia? La tercera es, después de que termine la contingencia, ¿cuánto tiempo crees que tardarás en recuperarte? La cuarta es, ¿tu negocio cerrará debido a la pandemia por COVID-19? Y la quinta es, ¿crees que tienes que innovar en tu negocio durante y después de esta pandemia del COVID-19? Entonces les voy a dar un minuto para que por favor respondan y comencemos a darnos una idea de cuál es la percepción que tienen acerca de esta contingencia. Bueno, ya están ahí algunos votando. Y bueno, vamos a finalizar la votación y vamos a ver los
los resultados. Ahí pueden ver los resultados de la votación. La mayoría de nosotros, bueno, pues no estaba preparado el negocio para este tipo de situaciones. La mayoría de los 10 que votaron, al menos el 50% considera que de 1 a 3 meses durará esta contingencia. En segundo lugar, de 3 a 6 meses. Y en tercer lugar, de 6 a 9 meses. Y bueno, entonces esto nos sirve para tener más o menos una visión de qué es lo que opinan los empresarios, dueños de negocio aquí en la región. Fíjense, por ejemplo, en la pregunta 3, después de que termine la contingencia, ¿cuánto tiempo crees que tardarás en recuperarte? La mayoría, el 40%, de 9 a 12 meses. Y fíjense, aquí también hay una respuesta muy importante que es, tu negocio cerrará debido a la pandemia por COVID-19. Entonces la mayoría respondió que no, y eso es excelente saberlo, pero 20% dijo que sí. Y por último, y en la cual todos contestaron de manera afirmativa, ¿crees que tienes que innovar en tu negocio durante y después de esta pandemia? Entonces, precisamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, vamos a continuar entonces. Les hago esta pregunta para iniciar. ¿Cuándo te diste cuenta que el mundo cambió? En mi caso, les comparto aquí unas capturas de pantalla del CRM que utilizamos aquí en la oficina del Politécnico. Yo me di cuenta que el mundo cambió a partir del 15 de marzo. ¿Por qué el 15 de marzo? Porque comencé a darme cuenta cuando entré al CRM que la mayoría de eventos que tenía programados para los meses de marzo, para lo que faltaba de marzo y todo abril, habían sido cancelados. Entonces, charlas que teníamos mucho tiempo de haber estado gestionando, en el mes de abril íbamos a tener una conferencia en la planta FOR en Hermosillo, a finales de marzo una en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En marzo íbamos a tener también las jornadas de derecho de la ULSS en las cuales íbamos a participar. Y el evento que realmente me dolió mucho que se cancelara era la venida de Olimpia Coral Melo, que es la creadora y propulsora de la ley Olimpia en nuestro país, donde iba a venir para poder asesorar a la diputada y a la gobernadora Claudia Pavlovich acerca de su implementación en el estado de Sonora. Y ese es un cambio muy necesario en el Estado para proteger a las personas y usuarios de Internet de los ciberdelitos y del ciberacoso en el Estado de Sonora. Entonces, en ese momento, cuando entré al CRM y vi todos esos eventos cancelados debido a la contingencia por el COVID-19, fue cuando dije, órale, ¿realmente esto va en serio? Fue donde me cayó el 20 y dije, pues esto sí es realmente preocupante, ¿no? Entonces, les pido también que hagan el ejercicio de que se pregunten en qué momento se dieron cuenta que el mundo cambió, ¿no? Cuando tuvieron que cerrar su negocio, cuando las autoridades fueron a cerrar su negocio, cuando sus hijos dejaron de ir a la escuela, cuando tuvieron que cancelar un evento muy importante, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a continuar con algunas frases. Walt Disney decía que no se pueden crear cosas fantásticas si no conocemos la realidad. Entonces, la realidad en México y a nivel mundial es muy complicada. Y aquí les muestro algunas frases, esta de Hamza Mudassir, que dice que los eventos del cisne negro, como las recesiones económicas y las pandemias, cambian la trayectoria de los gobiernos, las economías, las empresas, alterando el curso incluso de la historia, ¿no? Entonces es muy importante hacer un recuento histórico hacia atrás de los grandes eventos de cisne negro que ha tenido la humanidad y también considerar los efectos positivos que han generado este tipo de desastres o contingencias. La siguiente frase, bueno, son dos frases, son de un historiador, economista bastante interesante que se llama Yuval Noah Harari, que ha escrito varios libros, pero dos de ellos que son bastante icónicos, que les recomiendo mucho. Uno de ellos es Sapiens, o de animales a dioses, y el otro es Homo Deus, ¿no?
Y él ya comentaba en una entrevista que se le hizo hace algunas semanas en el Financial Times, y él decía que esta tormenta va a pasar, pero las elecciones que hagamos ahora van a cambiar nuestras vidas en los años por venir, ¿no? Y que la tormenta va a pasar, la humanidad va a sobrevivir, la mayoría vamos a salir vivos de esta, pero vamos a llegar a habitar un mundo mucho, muy distinto. Entonces ya hacía este pronóstico y que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero sin embargo vamos a estar ante una situación mucho, muy distinta en la que nos encontramos. Para que se den una idea de la gravedad de la situación, hace algunas semanas la gente de Harvard Business Review emitió un informe muy interesante que les voy a mandar por correo, al correo que se registraron después de la plática, en donde ya mencionaban que el problema es mayor que la crisis de 2008 y 2009 y el 11 de septiembre juntos, ¿no? Entonces, imagínense una recesión económica tan grande como para Estados Unidos, que fue la del 2008 y 2009, en conjunto con los ataques terroristas del 11 de septiembre, pues ya se imaginarán de qué tamaño es el problema, ¿no? Bueno, vamos a empezar mencionándoles que esta presentación está basada casi por completo en algo que se llama el Plan Fénix. ¿Qué es el Plan Fénix? Es un plan de innovación ante las crisis de una empresa mexicana, orgullosamente mexicana, que se llama Redbox Innovation en la Ciudad de México, y donde ellos nos dan algunos consejos y unas guías bastante específicas para poder innovar en estos tiempos de crisis y pandemia. Hablando con el CEO fundador hace algunos días, me dijo, pues Emanuel, pues exponla, dice, haz la tuya y comparte con los empresarios de tu región, con los dueños de negocio, esta información que creemos que les puede ser de mucha utilidad. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que nos hace Redbox Innovation? La primera es pensar en dos dimensiones. ¿Cuáles dimensiones es? Respondiendo ante la emergencia, algo que se llama el crisis mode, con modalidad crisis, ¿no? Y la segunda es pensando con la visión de reinventarnos al futuro cuando éste llegue. Y este futuro nos referimos al futuro mucho, muy próximo. A este modo se le llama el plan ahead mode o el plan con visión de lo que va a suceder más adelante. Pero no solamente pensando con la visión hacia adelante, sino actuando y desarrollando las estrategias y los mecanismos necesarios para que cuando ese futuro llegue podamos responder. Y no que hasta el futuro llegue comenzar a pensar qué es lo que podemos hacer. Bueno, vamos a la parte 2, comprendiendo el contexto o la realidad de lo que está sucediendo. De acuerdo a Redbox, son 4 las principales etapas por las cuales vamos a pasar para poder recuperarnos y llegar a algo que ellos llaman una transformación final ante esta situación. Entonces, las 4 etapas son la tensión, que es en la que nos encontramos actualmente. La segunda es una parte que ellos han llamado el descongelamiento, y que durante el descongelamiento es cuando vamos a empezar a desentumirnos de esta contingencia. El tercer paso es la reactivación, es decir, cuando vamos a comenzar a tener actividad económica, social y política nuevamente. Y por último, con miras a diciembre del año que viene, es decir, del 2021, llegar ya a una transformación final. Entonces, estas son las 4 etapas. Ahora, para comprender el contexto de lo que está sucediendo a nivel mundial, porque es muy importante. Durante la capacitación que recibía de Google en emprendimiento digital, decían ellos, bueno, hay que tener una visión global y actuar en local. Siempre considerando 4 aspectos, 4 ejes principales, y estos son el geopolítico, el regulatorio, el comportamiento humano, es decir, la parte social y lo tecnológico. Entonces, vamos a ver cuál es el contexto actual, nuestra realidad a nivel mundial, en estos 4 ejes. A nivel geopolítico, estamos teniendo fenómenos desde la disminución brutal en los precios del petróleo. Por primera vez en la historia, los precios del petróleo son negativos. Algo también muy importante a considerar es el actuar de China ante la pandemia y ante la situación de emergencia a nivel internacional. Actualmente China se está viendo involucrado en muchos problemas geopolíticos con otros países, principalmente de la Unión Europea,
porque los donativos que está haciendo de equipamiento para afrontar la pandemia, en muchos casos son de baja calidad. Y no solamente está donando, también está vendiendo millones y millones en euros y en dólares en equipamiento de protección. Muchos de los países de la Unión Europea ya están regresando ese equipamiento que China les está vendiendo. Entonces ahora China, al ser el principal experto en haber apaciguado la pandemia, está comenzando ya a lucrar también con esta emergencia global, ¿no? Entonces, va a surgir una revalorización del Estado y de sus instituciones. Vamos a tomar conciencia del nivel de dependencia que tenemos de China, que eso también es muy importante, y lógicamente esto va a desatar todavía más la tensión entre los países. Entonces, eso es lo que vamos a estar viviendo a grandes rasgos en el eje geopolítico. A nivel de comportamiento humano y social, pues vamos a empezar a ver fenómenos como la ansiedad, la depresión y algunos mucho más graves como la violencia intrafamiliar y de género, la soledad, las consecuencias del aislamiento y bueno, las consecuencias lógicamente en la economía familiar como el desempleo, el crimen, saqueos e incluso los expertos ya mencionan que el aumento en los suicidios también se va a tener. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí estaba checando algún reporte por ahí de la Guardia Nacional y algunos reportajes de Infobae y de Forbes de cómo también el crimen organizado se ha visto seriamente afectado por esta pandemia, por esta emergencia. Para que se den una idea, el principal proveedor de componentes para la fabricación de fentanilo, que es la principal droga sintética a nivel mundial y muy económica, y del cual el cártel de Sinaloa es uno de los principales fabricantes a nivel mundial, está sufriendo desabasto de esa droga. ¿Por qué? Porque los principales insumos para fabricarla provienen de China. Y también el continente asiático es uno de los principales clientes de esta droga, entre algunas otras, del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que este tipo de crimen organizado está migrando actividades también y se está renovando y está innovando en las modalidades de negocio que están empezando a implementar. Veía también un pequeño documental sobre la Unión Tepito, que es un cártel, el principal cártel de drogas que radica en la Ciudad de México, y de cómo se vieron varados cargamentos de contenedores por millones de dólares en puertos de China, ¿no? Que es el principal proveedor de México de comercio pirata, de productos pirata. Entonces también está pegando al comercio ilegal, informal y al crimen organizado. ¿Por qué les menciono esto? Porque esto va a llevar a que el crimen organizado empiece también a migrar a otros tipos de delincuencia, al verse presionados por este tipo de desabasto en drogas y productos de procedencia ilegal. En la parte regulatoria, bueno, pues el distanciamiento social ya declarado por nuestro gobierno y por todos los gobiernos, el cierre de fronteras, la restricción en la movilidad a través de los viajes, el cierre de escuelas, dependencias de gobierno, multas a negocios y actividades no esenciales y medidas fiscales y de salud. Es parte importante de lo que estaremos viendo y que ya estamos viendo durante esta emergencia global. A nivel tecnológico, y que es una de las partes torales y muy críticas durante esta emergencia global, la tecnología toma mucho mayor relevancia a nivel mundial, se vuelve el principal medio de continuidad de negocio y preservación social más importante. Sin la tecnología, pues bueno, no estaríamos reuniéndonos en este momento. Previo a reunirme con ustedes, estábamos en otra videoconferencia que nos solicitaron empresarios de la Ciudad de México en otro tema referente a ciberseguridad, fraude electrónico y seguridad informática en las empresas. Entonces, sin estas herramientas de tecnología no podríamos acceder a esos espacios y a todas esas personas que requieren actualmente de esa asesoría, de esa guía para poder afrontar esta situación. Entonces, la tecnología se ha vuelto el sustento principal de la sociedad en la actualidad ante esta contingencia global. Y de aquí también, que vamos a ver más adelante,
es mencionarles la importancia de la transformación digital o por lo menos la inclusión temporal de las tecnologías de la información en sus negocios. O para los que son emprendedores de negocios, he aquí la gran oportunidad para emprender negocios basados en tecnología. Bueno, ahora específicamente, ¿qué sucederá en México? ¿Cuáles son las proyecciones de acuerdo a los expertos que vamos a tener en 3 dimensiones que considerar? La primera es en lo económico, que ya lo estamos viendo. Desde principios del mes de enero ya estábamos viendo el anuncio de la contingencia a nivel global. Por ahí de mediados, finales de febrero o marzo, empieza la caída en la Bolsa Mexicana de Valores, el cese de actividades no esenciales, el punto más bajo de caída de nuestro Producto Interno Bruto. Y bueno, se tiene planeado que a nivel económico la recuperación comience a principios del siguiente año, es decir, en enero del 2021. Es muy importante tener en consideración estas proyecciones. Es muy importante mencionar que son proyecciones de los expertos en cuanto a la situación económica en nuestro país. La segunda dimensión a considerar es en el ámbito de la salud. Bueno, pues aquí se tiene el punto más alto de la pandemia en México, que actualmente estamos ya en esa fase y que en las próximas 2 semanas se esperan por venir muchos más contagios, desafortunadamente muchas más muertes debido a la contingencia por este virus. Entonces, se espera que para mediados del siguiente mes, por ahí de finales de mayo, inicios de junio, podamos comenzar a ver una estabilización en la curva de contagios y que podamos empezar a disminuirlos por ahí de finales de julio, inicios de agosto, y poder llegar a una estabilización noviembre, diciembre, para poder disminuirlos de manera considerable a principios del siguiente año. Es muy importante mencionar que este nivel de contagios se tiene proyectado que disminuya, pero no va a desaparecer en su totalidad, al igual que la gripa y otras enfermedades respiratorias, pues no va a desaparecer, pero sí podemos controlar el nivel de contagios que se tenga. Y la tercera dimensión a considerar, y creemos que es una de las más importantes, es el estado anímico y social. Sin embargo, México se va a ver y ya se está viendo muy afectado a nivel psicológico, anímico, por esta gran pandemia, ¿no? Entonces, de igual manera, el estado anímico de los consumidores, de las personas, va a influir en gran medida en nuestros negocios, en nuestras empresas, en diferentes vectores, ¿no? Que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, es importante tener en consideración estas fechas proyectadas por los expertos para comenzar a planear, si es que no lo estamos haciendo, y también comenzar a pensar en el modo ahead mode, ¿no? O sea, en lo que viene a futuro. De acuerdo a Integralia, que es una consultora mexicana en cuestiones políticos, sociales, de emprendimiento y económico, esta tabla la generaron de acuerdo a las proyecciones de los niveles de riesgo en la situación política y social. Y el panorama se ve bastante complicado. Aquí tenemos una comparación por columna con los años 2018, 2019 y lo que se espera para México durante este 2020, ¿no? Es la proyección que están haciendo los expertos. Si se fijan, a nivel de incertidumbre jurídica, el riesgo va a ser muy alto. Inseguridad pública va a ser muy alto también, o alto. De acuerdo a la conflictividad social que ya comentábamos, va a haber un riesgo alto también. A la ineficacia gubernamental, el riesgo va a ser muy alto. Lógicamente, los gobiernos, no solamente de México, sino a nivel mundial, se han visto sobrepasados por esta situación y el deterioro económico también va a estar en un riesgo alto. Es muy importante considerar todos estos parámetros para poder innovar. Bueno, ahora la parte 3. ¿Es necesario innovar ante esta situación crítica? La pregunta que ya me habían contestado es que sí, y lógicamente es necesario innovar. Es necesario reconvertir muchos de los procesos, no por total en esta etapa. En esta etapa no se recomienda una transformación total, no es el tiempo, pero sí es comenzar a pensar
que cuando llegue la recuperación a inicios del siguiente año, tengamos la opción incluso de transformar nuestro modelo de negocio por completo. Y por qué no decirlo, si hay algún emprendedor, emprender un negocio totalmente nuevo derivado de las nuevas necesidades que vamos a tener en esta era post-COVID, ¿no? Entonces, es necesario innovar. ¿Qué dicen los expertos de las industrias internacionales que radican en México o industrias nacionales con proyección internacional? Son 5 consejos principalmente. El primero, en cuanto al gobierno, es que ellos dicen, no hay incertidumbre en nuestro gobierno, al menos en México. Lo importante son los pobres, no las empresas. Entonces, esta recomendación nos sirve para quitarnos de la mente que el gobierno va a resolver la situación. El gobierno no va a resolver la situación. Los verdaderos cambios en las naciones, la verdad de las cosas es que no han provenido del gobierno, sino de la sociedad, de las personas como nosotros, dueños de pequeños y medianos negocios, que a través del esfuerzo logran una transformación real. Entonces, la recomendación que los expertos dan es, hay que quitarnos de la mente que el gobierno va a venir a resolvernos los problemas, quitémonos esa idea para que podamos avanzar y no se vuelva un lastre. Con esto no les estoy diciendo que no esperemos ayuda de ellos, cualquier ayuda que pudieran proporcionarnos es bienvenida, pero no los consideremos en nuestros planes de recuperación ni de transformación. Otro de los consejos que nos dan los expertos es el nuevo normal se gestará gradualmente, es decir, que la estabilización de la economía, de la salud y del estado anímico de la sociedad en nuestro país no va a ser inmediato. Como ya veíamos las proyecciones, se va a ir gestando de manera paulatina y gradual, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Otra de las recomendaciones es, hay que entender las estadísticas como oportunidades para superar este gran reto. ¿A qué se refiere este consejo? Desafortunadamente en nuestro país, gran parte de nuestra población tenemos padecimientos respiratorios, obesidad, problemas de hipertensión, entre algunos otros padecimientos de salud. Y eso ha venido a afectar todavía de gran manera el impacto del COVID-19 en los mexicanos, ¿no? Porque el virus mezclado con un deficiente estado de salud vuelve todavía más crítica la situación. Entonces, veamos estas estadísticas, estas tablas y estos primeros lugares en mala salud como una oportunidad para emprender o modificar nuestro actuar en nuestros negocios. El siguiente consejo es el que ya les comentaba, el cambio de un país no depende de los gobiernos, depende de nosotros mismos. Y bueno, platicando con algunos expertos en emprendimiento, que nos decían, México tiene una gran ventaja, y es que México ha sido un país que ha vivido y ha pasado por varias crisis a lo largo de su historia, ¿no? Por triste que se pudiera escuchar, el haber sobrevivido a varias crisis nos ha fortalecido, y una muestra pues la tenemos en nuestra historia. Hemos sobrevivido a grandes retos, y algo que hace grande a este país es que sus ciudadanos son más la cantidad de personas que salen a trabajar y a luchar todos los días por salir adelante. Entonces, es una fortaleza el haber pasado por tantas crisis en nuestra historia. Bueno, esta tabla nos muestra, ya lo había mostrado el maestro Jesús Gargiola por ahí en alguna de sus presentaciones, del impacto que se tiene proyectado a nivel mundial de acuerdo al sector industrial o la industria en la que estemos considerando. Entonces, las de baja exposición van a venir desde los alimentos hasta las farmacéuticas, telecomunicaciones, gestión de residuos. Exposición alta, desde las aerolíneas, ventas al por menor, excluyendo alimentos, transporte marítimo, la industria textil, de automóviles, autopartes y bienes de consumo duraderos. Entonces, son los principalmente afectados, y los que van a tener una exposición media, desde bebidas, químicos, manufactura, metales y minería, petróleo y gas, que en este caso se han visto brutalmente afectados, proteínas y agricultura, compañías de servicios, productores de acero y tecnologías de hardware. Aquí dejamos muy aparte a todas las empresas del ramo de servicios web, ventas online, que es el e-commerce al por menor, y minería de oro. Son un caso especial, ¿por qué? Porque muy probablemente,
bueno, van a tener muy baja exposición, pero además van a presentar un crecimiento, no todas, pero al menos sí las que estén bien consolidadas. Entonces es muy importante tener en consideración que todos los negocios basados en tecnología y comercio electrónico pueden tener, además de una baja exposición, un crecimiento significativo. Bueno, ahora, innovar en esta época de crisis se vuelve muy importante. Vamos a considerar las 3 curvas de recuperación, que espero que algunos de ustedes conozcan, identificadas por las letras V, U y L, que representan los periodos a corto y mediano plazo de recuperación. La V es a medio año, la U es a 1 año y medio y la L a 3 años como máximo. Entonces, aquí tomamos como 4 ejemplos de acuerdo al impacto en la cantidad o en sus porcentajes de ingresos. Entonces, fíjense, los que van a tener un impacto positivo, es decir, que pueden tener crecimiento incluso de ingresos, tomamos de ejemplo al e-commerce, ¿no? Entonces, las empresas o negocios relacionados con el e-commerce, para poder innovar, va a ser más sencillo a través de estas 2 recomendaciones, provocar de manera agresiva el crecimiento e impulsar un mayor market share o una cuota de mercado. Entonces, para este tipo de empresas que se dedican ya de entrada y desde hace tiempo al comercio electrónico, van a tener probablemente un impacto positivo siempre y cuando innoven en estas 2 dimensiones, provocar crecimiento de manera agresiva e impulsar la cuota de mercado. Tomamos de ejemplo la industria del consumo con pérdidas en sus ingresos de un 0 hasta un 15%, con un impacto medianamente negativo. ¿Cuáles son las estrategias de innovación que se recomiendan? Defender su posición, mejorar la posición y encontrar formas diferentes de lograr un crecimiento. Para los que van a tener un impacto severo, con pérdidas de un 15 hasta un 50% de pérdidas en su porcentaje de ingresos, aquí pusimos de ejemplo al entretenimiento. Aquí las recomendaciones de innovación, una vez hecha la recuperación, de año y medio a 3 años, las recomendaciones de innovación son experimentar a través de innovación orgánica y crecimiento inorgánico, prepararse para la entrada de nuevos participantes, es decir, nuevos accionistas o nuevos colaboradores a nivel económico dentro de los negocios y reinventar una posición radicalmente nueva. Y por último, tomamos como ejemplo el turismo, que van a tener pérdidas en sus ingresos del 50% en adelante, algunas me atrevo a decir que hasta el 100%, y pérdidas, números negativos. Y aquí la recomendación de innovación en el próximo año y medio hasta 3 años es experimentar a través de innovación orgánica y crecimiento inorgánico. Es decir, se necesitan implementar estrategias de innovación muy fuertes para poder lograr una transformación al final de esta contingencia. ¿Qué debemos hacer específicamente? En resumen es reaccionar ya, pero con una visión de futuro. Entonces, reaccionar, porque cada día cuenta, cada día que dejamos pasar sin reaccionar, sin modificar nuestro pensamiento y nuestro actuar, es un día que se va. Bueno, ¿cuál es el primer paso que nos recomienda Redbox para poder innovar y comenzar a reaccionar ante esta emergencia? El primer paso es construir una nueva narrativa para guiar a nuestro equipo de trabajo. ¿A qué se refiere con una nueva narrativa? Es decir, comenzar a contarnos una historia no negativa sobre la situación. Y aquí les muestro 3 fórmulas que Redbox nos recomienda para poder desarrollar una nueva narrativa para nuestro equipo de trabajo. Entonces, la primera es malas noticias más evidencias que sustentan esas malas noticias. La narrativa, lógicamente, va a ser negativa y a la defensiva. Entonces, esa narrativa ya la tenemos gratis. Todos los medios de comunicación y pseudomedios de comunicación se han encargado de traérnosla en conjunto con las redes sociales, y además de que los mexicanos somos muy crédulos de todo lo que vemos en internet y en redes sociales, entonces tenemos actualmente la mayoría de personas una narrativa a la defensiva y negativa. La segunda fórmula para crear una narrativa es soñar con un mejor futuro e ignorar o subestimar la evidencia que se contrapone contra nuestros ideales. Entonces, esta es una narrativa poco realista o absurda,
porque hay muchas personas que también dicen, yo no quiero ver las noticias, yo no quiero ver los reportes, yo no creo nada y sigo soñando en que el futuro va a ser mejor sin actuar, sin hacer nada. Entonces es una narrativa poco realista o absurda y si se la transmitimos a nuestro equipo de trabajo, pues nos esperan cosas bastante negativas para el negocio o la empresa. Y la tercera fórmula que nos recomienda Redbox es mezclar 3 factores, que es un propósito transformador, más el entendimiento profundo de los obstáculos y de la realidad, es decir, comprender a fondo qué es lo que está sucediendo. Cuando yo les digo a los empresarios, infórmense, entérense, pero no a través de redes sociales, entérense a través de los informes oficiales de la Organización Mundial de la Salud, a través del gobierno federal, porque son las estadísticas más confiables que podemos tener. Entonces, enterémonos a un nivel analítico e incluso académico, si tenemos la posibilidad, sobre la situación. Tengamos datos crudos y duros acerca de la situación. Eso es muy importante. Y también evidencia que sustenta que los obstáculos se pueden resolver. Entonces, las narrativas interiores solamente se pueden generar a través de contarnos a nosotros mismos historias reales de otras empresas o negocios que hayan logrado superar la urgencia, la emergencia, y tal vez no estén saliendo totalmente adelante, pero se estén defendiendo ante una situación que pocos van a salir bien librados. Esto es una narrativa necesaria para afrontar la situación actual para nuestros equipos de trabajo. Y aquí les vienen algunos ejemplos de grandes empresas y pequeñas empresas que están reaccionando ante esta emergencia global. Aquí un ejemplo, Mave, que es uno de los fabricantes en México de mayor tamaño de electrodomésticos, y están comenzando a modificar sus cadenas de producción para fabricar accesorios médicos para los hospitales y la industria de la salud. Entonces, con insumos que ellos ya tenían, por ejemplo, aquí es un cajón de refrigerador, están haciendo pequeños cubos para poder tener aislados a los pacientes infectados con el COVID. Entonces, eso es una forma. Otra es la marca New Balance, que supongo deben de conocer, fabricantes de zapatos deportivos y ropa deportiva. Detuvieron su producción de este tipo de productos y actualmente están fabricando mascarillas. Con el conocimiento que ellos ya tienen, los materiales, los insumos y el personal que ya tienen, están generando un nuevo producto para el cual ya estaban listos para fabricar. Solamente hizo falta modificar un poco su cadena de producción. A nivel de negocios de consumo de comida, aquí les muestro el ejemplo de uno de los mejores restaurantes del mundo que se encuentra en Nueva York, el Eleven Madison Park, que ellos no solamente comenzaron a vender cupones para su restaurante, donde cómprame $200 y cuando la pandemia se termine te voy a dar $250. No, ellos se fueron un paso más adelante y generaron a través de su página web y plataformas de crowdfunding subastas de paquetes, de cenas, de comidas con sus mejores chefs para hasta 10 o 100 personas. Entonces formaron paquetes, incluso tienen subastas en donde su chef principal, titular, va a salir a correr por Central Park con quien gane las subastas, ¿no? Entonces ellos han innovado esta forma, no solamente ofrecieron los cupones, sino que además se fueron un paso más allá. Y también en Estados Unidos, muchos restaurantes dentro de la zona de Nueva York y en otros estados han iniciado campañas de crowdfunding, que es financiamiento colaborativo a través de plataformas como GoFundMe o Kickstarter.com. Entonces, de igual manera, están haciendo proyectos para poder sustentar y preservar su posición durante esta emergencia global. ¿Cuál es el segundo paso dentro del Plan Fénix para poder innovar en este tiempo de pandemia? Bueno, crear un plan de innovación para las etapas por venir, es decir, comenzar a actuar y a planear de acuerdo a las etapas que se tienen proyectadas que vienen a futuro. Aquí les muestro nuevamente el diagrama con las 4 etapas: tensión, descongelamiento, reactivación y transformación final, con los meses proyectados por los expertos para que se lleve a cabo esta etapa. Entonces, aquí les muestro
una pequeña gráfica de acuerdo a Citibanamex en su último estudio de proyecciones de reactivación del Producto Interno Bruto, y si se fijan, tienen una proyección que para inicios del siguiente año el Producto Interno Bruto de México tenga un crecimiento del 1.8%, que los expertos dicen que es bastante positivo, pero bueno, los expertos hablan, ¿no? Dos tipos de acciones son las que debemos de generar durante las 4 etapas. En las primeras 3, acciones defensivas para defender la posición de nuestro negocio o de nuestra empresa, y durante las 2 últimas etapas, acciones ofensivas. Es decir, a partir de la reactivación ya debemos de tener un plan que hayamos generado durante las 2 primeras etapas para comenzar a innovar y a transformar nuestros negocios, si no de una manera total, al menos parcial. Bueno, vamos a tomar en consideración los primeros 2 trimestres, que son las primeras 2 etapas de tensión y descongelamiento. ¿Cuáles son las proyecciones? Va a haber números alarmantes en cuestiones político-social, tensión económica, secuelas del aislamiento y paralización política. En cuanto a mercado, vamos a tener un consumo mínimo, necesidades en casa y nuevas prioridades en la cuestión de consumo. Entonces, las debemos de tener en consideración. ¿Cuál es el reto durante todas las etapas de esta emergencia? Hay que generar soluciones en 4 dimensiones. ¿Cuáles son estas 4 dimensiones a tener en cuenta por parte de los empresarios y dueños de negocio? A nivel interno, a nivel comunidad, a nivel relación con nuestros clientes y a nivel de oferta. Bueno, a nivel interno es cómo vamos a manejar la situación con nuestros equipos de trabajo para mantenerlo alineado y motivado. Ahí es donde entra la parte de generar nuevas narrativas para nuestros equipos de trabajo. Y además, tenemos que estar muy al pendiente de ellos, de nuestros equipos de trabajo, porque ellos son quienes van a dar fortaleza una vez que entre la reactivación y durante la transformación final. La segunda dimensión que hay que tener en cuenta es la comunidad. En México, a través de las empresas socialmente responsables, que es algo relativamente nuevo de algunos años para acá, debemos de comenzar a considerar a la comunidad, a los que se están viendo afectados de manera más crítica por esta emergencia. Entonces ¿cómo apoyaremos a la comunidad en esta etapa? Generando cualquier tipo de iniciativas, y que ya las hemos visto. Por ejemplo, Restauranteros de Obregón, Canirac, ha iniciado varios proyectos de ayuda comunitaria, y he visto por ahí algunos otros como el Tianguis Comunitario y la entrega de despensas a las comunidades mayormente afectadas, de escasos recursos. En cuestión de la relación con el cliente, es cómo vamos a manejar la comunicación de nuestras marcas o instituciones con nuestros clientes. Más adelante lo vamos a ver más a fondo, pero básicamente nos estamos comunicando con nuestros clientes, nos estamos comunicando con nuestros próximos clientes, estamos al pendiente de cuáles son las necesidades y los principales problemas que están afrontando, estamos considerándolos, ayudarlos con recursos que tal vez nosotros tengamos ahorita y ellos estén necesitando. Esas son algunas preguntas. Y por último, la 4ª dimensión es cómo vamos a reconfigurar nuestra oferta durante esta etapa de tensión, que es, yo creo, que lo que muchos de ustedes están preguntando, y que vamos a darles algunas guías más adelante para hacer esto. Aquí les muestro algunos ejemplos en cuanto al apoyo a la comunidad que algunas empresas y grupos corporativos están haciendo para apoyar a la comunidad. Por ejemplo, esta iniciativa que se llama Academia de Meseros de Grupo Modelo, que ya el maestro Jesús de Aquel había mencionado anteriormente, en donde Grupo Modelo se alía con diferentes cadenas restauranteras para, a través de una plataforma digital, capacitar y formar a sus meseros. ¿Qué obtienen los meseros al formarse y capacitarse? Obtienen créditos y puntos que les dan acceso a despensas, a créditos y algunos otros tipos de insumos para poder sobrevivir ante esta emergencia, ¿no? Entonces, es una excelente iniciativa. No nos desconectamos de nuestros meseros, de nuestros empleados, y además, durante este tiempo de pandemia, los estamos formando y capacitando para que cuando regresemos estén mucho mejor preparados. Y además, les estamos dando acceso a una manutención que, si no es onerosa, puede salvarlos de vivir otro tipo de problemáticas. Otra iniciativa, por ejemplo, es esta de una
refresquera en Colombia que se llama Postobón y que también Grupo Modelo copió o clonó o imitó, por así decirlo, y es una iniciativa que se llama La Tienda Más Cercana. Entonces, a través de una plataforma, lo que hacen es geoposicionar a los negocios locales más cercanos que te pudieran suministrar de comida, de bebidas o de cualquier otro tipo de insumo. Entonces, gracias a esta aplicación, reactivamos la economía local. Sería interesante para el maestro Jesús Gargiola y sus colaboradores del área de tecnología poder, no sé, le aviento ahí el buscapié, habilitar una plataforma de este tipo. Otro ejemplo es Amazon Prime Video, en donde muchas de las casas productoras de películas, las productoras de películas que tenían programados estrenos para estos meses en donde las salas de exhibición, los cines están cerradas, están llevando la oferta de esas películas que se iban a estrenar, las están estrenando a través de Amazon Prime Video. Entonces, con esto, siguen capitalizando los estrenos a precios mucho más bajos, pero con audiencias mucho más grandes a nivel mundial, y Amazon está manteniendo su modelo de negocio con una oferta nueva para todos sus usuarios. Además de que a través de su misma plataforma, festivales de cine y de música que se tenían programados para estos meses, también se están llevando a cabo a través de su plataforma de video. Entonces, una forma de reconfigurar nuestra oferta. Ahora, otro ejemplo, esta empresa ChairUp, que normalmente vende módulos de recarga para nuestros dispositivos móviles en restaurantes, ahora reconfiguraron su oferta y también sacaron módulos para desinfectar y sanitizar nuestros dispositivos móviles, igualmente en restaurantes o en centrales de camiones o aeropuertos. Entonces, reconfiguraron su oferta de manera rápida para poder mantenerse y defender su posición. Algún otro ejemplo, en el año 2009, durante la crisis de recesión en Estados Unidos, la forma de reconfigurar la oferta y agregar valor a la consola de videojuegos de Xbox fue incluir a partir de 2009 la funcionalidad de poder ver películas de Netflix dentro de la misma consola. Durante el periodo de tiempo aumentó Xbox más de 53% sus ventas al año siguiente, solamente por incluir esta propuesta de valor, esta opción extra en su consola. Entonces, comencemos a pensar cómo podemos reconfigurar nuestra oferta para mantener nuestra posición. Probablemente no vamos a ganar o vamos a ganar poco, pero lo importante es defender la posición que teníamos anteriormente. En la segunda etapa, que es la de descongelamiento, que se prevé que sea para julio, agosto, septiembre de este año, a nivel político, social, va a haber división política, lógicamente, la sociedad va a estar bastante lastimada y va a haber un deterioro económico bastante grave, al menos en los niveles socioeconómicos bajo a medio. ¿Cómo va a estar el mercado? Las predicciones, consumidores cautelosos, no vamos a comprar y a gastar de manera desmesurada, búsqueda de certidumbre y la intención de reconectar a nivel social, económico y empresarial. Durante el descongelamiento hay que preguntarse qué vamos a hacer en las 4 dimensiones que ya les había planteado anteriormente. Durante la reactivación, que se proyecta que sea para los meses de octubre, noviembre y diciembre, a nivel político y social, va a haber va a haber menor margen de maniobra fiscal y menos recursos políticos para empujar su agenda de transformación. Va a haber un rompimiento entre el sector empresarial y el gobierno, posterior al discurso antiempresarial que ya nuestro presidente viene mencionando desde hace algunas semanas, y nuevas políticas alrededor del comportamiento de la gente. En el mercado va a haber nuevos hábitos de consumo y ahí es donde entran las oportunidades para negocios ya existentes o nuevos negocios y un cambio de expectativas de los consumidores. Tendrán nuevas expectativas de los productos y servicios que ya conocían para así satisfacer esta nueva normalidad a través de sus diferentes puntos de contacto. Esta parte creo que es sumamente importante para los negocios existentes y los nuevos negocios que se vayan a crear en la época post-COVID-19. Y de igual forma, preguntarnos durante la reactivación cómo vamos a actuar en las 4 dimensiones, a nivel interno con nuestros equipos de trabajo, en cuanto a la comunidad, la relación con nuestros clientes y la oferta que vayamos a tener. Algunos ejemplos
de oferta post-crisis o post-pandemias. Aquí el ejemplo de Hyundai, la marca de autos, que durante la crisis del 2008 y 2009 en Estados Unidos, Hyundai creó un programa que se llamaba Assurance, que incluso todavía existe, no sé si en México aplique, y lo que este programa te permitía era, para los clientes que después de una recesión tenían miedo de no poder continuar con los pagos de su auto nuevo por temor a perder su trabajo o a que viniera otra pandemia, lo que hizo Hyundai de manera muy inteligente fue ofrecerles este seguro Assurance que en caso de que el cliente perdiera su trabajo o entrara en algún otro tipo de crisis económica, pudieran regresar el auto sin ningún tipo de cargo, lógicamente cumpliendo algunos requisitos. Otro ejemplo es Target, igualmente durante la recesión del año 2000 en Estados Unidos. ¿Cuál fue su estrategia? Disminuir sus costos, impulsar su negocio a través de Internet, creando alianzas con Amazon, que esto los proyectó de manera brutal, perfeccionó su cadena de suministros y con esto aumentó más de 40% sus ganancias durante la época posterior a la recesión y durante la recesión. Y por último, la transformación total que se tiene proyectada para el 2021 para los negocios que hayan decidido innovar. El ambiente político y social, va a haber incertidumbre política, polarización social y nuevas prácticas que comenzarán a implementar y convertir en la nueva normalidad de los lineamientos y políticas alrededor de la salud. En cuanto al mercado, necesidades emergentes, apertura de nuevas propuestas y va a haber una revalorización de los productos locales a nivel regional y nacional. Y esta proyección es muy importante porque va a proyectar y abrir un mercado para productos locales que satisfagan las nuevas necesidades de esta sociedad post-pandemia, post-COVID-19. Y de igual manera, ¿cómo vamos a actuar durante la transformación? Y aquí hay 3 recomendaciones durante esta etapa, que es evaluar qué hemos aprendido durante las etapas anteriores, es decir, todo ese know-how que obtuvimos durante las 3 primeras etapas, cómo lo vamos a aplicar durante nuestra transformación. La segunda es entender cómo cambiaron los comportamientos del consumidor. Esto es muy importante. Y si no lo tienen en sus negocios, ¿cuál es la forma de entender los comportamientos del consumidor? A través de datos, de información. En el mundo de la tecnología se le llama esto el data driving, es decir, manejarse a través de los datos de los consumidores. Y la tercera recomendación es generar un nuevo modelo de negocio flexible. Es decir, durante la etapa de transformación, aquí sí vamos a transformar, ya sea de manera parcial o total, nuestro modelo de negocio o nuestra oferta. O incluso podríamos atrevernos a decir que podríamos destruir o asesinar nuestro anterior modelo de negocio para crear un negocio totalmente nuevo. Pero solamente hasta esta etapa es que se recomienda hacerlo. Durante las 3 etapas anteriores no. Durante las 3 etapas anteriores hay que defender nuestro negocio actual a través de reconfigurar nuestra oferta. Aquí algunos ejemplos. Durante la crisis del 2008, Netflix todavía repartía de manera física los DVDs con sus películas. Entonces, después de la crisis, Netflix se dio cuenta de que la tendencia era, después de una recesión económica, que los usuarios no iban a tener tanto dinero para este tipo de entretenimiento. Entonces, ¿qué dijeron? Apostaron por la digitalización, por el streaming, y bueno, basta decirles que Netflix es una de las principales empresas a nivel mundial en entretenimiento y que durante la pandemia ha obtenido ganancias muy grandes porque las personas están entrando más a sus plataformas. Otro ejemplo es Square, que es una plataforma de pagos a través de dispositivos móviles. Esta empresa nace posterior a la crisis de 2009 en Estados Unidos y Square se dio cuenta de que los bancos no estaban confiando en los pequeños negocios y no les estaban dando acceso a las terminales para poder hacer cobros con tarjetas. Entonces desarrollaron toda una plataforma y una aplicación para dispositivos móviles con las que los dueños de pequeños negocios pudieran hacer cobros con tarjetas de crédito y débito. Lógicamente llevándose un pequeño porcentaje por cada transacción que hicieran. Y aquí lo que les comentaba de los ejemplos de cómo sí se puede obtener ganancias, dividendos durante las crisis, ¿no? Un claro ejemplo es Amazon.
Simplemente Jeff Bezos, el CEO de Amazon, durante los últimos 3 meses obtuvo un aumento en su fortuna global total de más de 24,000 millones de dólares. ¿Se imaginan? En promedio, Amazon está vendiendo $10,000 por segundo a través de todas sus plataformas de e-commerce a nivel internacional. Y se está acercando al 1,000,000 de empleados. Es decir, es una empresa que está creciendo durante la crisis. E incluso está creciendo más durante la crisis que durante las épocas tranquilas o normales. Y otra, como ya les comentaba, es Netflix, que se está beneficiando de la pandemia y duplica prácticamente sus ganancias en los últimos 3 meses también. Entonces, aquí es muy importante mencionarles la inclusión de tecnología, que yo sé que muchos negocios ya lo están haciendo de una forma básica, desde implementando estrategias de marketing en redes sociales, el famoso pick-up de entregar cuando llegan, en el caso de restaurantes, tus clientes, son reconfiguraciones de negocio. Entonces, para defender la posición. En resumen, ¿qué dicen los expertos? 5 recomendaciones. ¿Qué debemos de hacer para afrontar esta crisis de pandemia COVID-19? La primera y más importante, comentan los expertos, la seguridad de los empleados es primero. Hay que garantizar la estabilidad de nuestros colaboradores, aunque sea en un menor nivel, y les doy ejemplos de amigos que tienen negocios aquí en Obregón. Un restaurantero que tiene 3 sucursales aquí, dijo, bueno, voy a dejar de obtener ganancias, van a seguir funcionando las sucursales y las ganancias que salgan van a ser para pagar exclusivamente servicios y el sueldo de los empleados. Entonces, es mucho más costoso que al regresar capacitemos y tengamos que recontratar gente de confianza en nuestros negocios. La segunda recomendación es comunicarse en exceso con los empleados y los clientes. Si no lo están haciendo, vamos tarde ya. Hay que comunicarnos todos los días, hacer resumen de cuál es el sentir de nuestros empleados, de nuestros clientes. Hay que comunicarnos. Y no solamente a través de llamadas telefónicas o correos electrónicos, videoconferencias, a través de redes sociales. Hay que generar contenidos para comunicar a nuestros clientes y a nuestros empleados que seguimos aquí, que estamos dispuestos a ayudarles de la manera en la que podamos hacer. La tercera recomendación es innovar de acuerdo a este modelo que les mostramos, el Plan Fénix, o a cualquier otro modelo que ustedes quieran aplicar, pero la tercera recomendación muy importante es innovar en nuestros negocios. La cuarta recomendación es liderar con directivas fuertes y flexibles, es decir, no porque nuestros empleados estén a distancia o estén en sus casas, vamos a soltar la rienda de nuestros negocios o nuestras empresas. Al contrario, ahora tenemos que tener directivas mucho más fuertes y al mismo tiempo flexibles, por contradictorio que pudiera parecer. Es decir, directivas fuertes que no soltemos la rienda, pero flexibles en cuanto a poder modificar la forma de trabajo con nuestros equipos, con nuestros colaboradores, para adaptarnos a esta crisis. Muy importante, solicitar la opinión de nuestros colaboradores, de los empleados, ver cómo ellos ven la situación y generar una nueva narrativa, como ya lo habíamos comentado. Entonces, políticas directivas fuertes y al mismo tiempo flexibles. En muchos casos, esto es lo que se le llama la innovación orgánica, es decir, que provenga directamente de nuestros equipos de trabajo. Y por último, mantener un horario regular. El hecho de que todos estén en nuestras casas, en sus casas, no significa que vamos a dejar de lado los horarios de trabajo. Probablemente si es un restaurante, pues no vamos a poder producir, pero bueno, hay que enviarles cursos a nuestros empleados de alguna plataforma gratuitos, formarles un paquete de videos con capacitación, de atención al cliente. De igual forma, para este momento nosotros ponemos a su disposición cualquier charla que podamos ofrecerles de manera totalmente gratuita a sus empleados, a sus colaboradores en materias de innovación, de seguridad informática, de atención al cliente. Denlo por hecho, nosotros estamos a su disposición. Y ya casi para terminar, como les comentaba, aquí están algunas de las charlas que podemos ofrecerles de manera totalmente gratuita. Gracias a estas plataformas tecnológicas de teleconferencia podemos llegar a cualquier parte del mundo. Ya vi que por ahí en el chat tenemos gente de Argentina, de España. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno,
Por el momento es toda la información. Espero que les pueda ser de utilidad. Es parte de nuestra propuesta de valor. Como les comentaba, esta charla está basada en algo que se llama el Plan Fénix, de esta empresa de innovación mexicana que se llama Redbox, en la Ciudad de México. Y si gustan, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Ahí en el chat, si gustan ponerlas, o si quieren abrir sus micrófonos, también lo pueden hacer. Aquí vemos Tamaura, Marico Tamaura. Tenemos Esperanza y Fe. Feliciano Cepeda Barrios, muchas gracias, ha sido sumamente útil, muy claro y eficiente. Muchas gracias a ustedes por dedicarnos este tiempo para compartir con ustedes esta información. Les voy a mandar a sus correos en un rato más la presentación, el documento PDF, en conjunto con alguna otra información que creo que puede serles de utilidad, con algunas mejores prácticas, con 75 preguntas que les van a poder ayudar a definir si su negocio estaba preparado, que ya muchos respondieron que no, todos, pero además poder generar una estrategia no solamente de innovación, sino de continuidad de negocio, y además algo que se llama la resiliencia organizacional, para que les ayude a generar mejores propuestas y estrategias dentro de sus empresas y negocios y estar un poco más preparados ante este tipo de contingencias. Para terminar, si no hay más preguntas, les voy a lanzar otra encuesta, pequeña encuesta, ahí en sus pantallas, solamente para saber qué les pareció la charla, de igual forma que otros temas les gustaría que tratáramos. Nosotros estamos a su entera disposición para cualquier proyecto que puedan tener. Podemos programarles capacitaciones a través de este tipo de plataformas digitales y tenerlos en cuenta. Parte de nuestra colaboración a la comunidad es esto: ofrecer formación, capacitación totalmente gratuita, charlas totalmente gratuitas, para que posteriormente podamos colaborar. Estas pláticas son parte de nuestra estrategia de innovación basada en el modelo, en el Plan Fénix, ¿no? Entonces, por ahí por privado me están pidiendo algunas recomendaciones para implementar en sus negocios. Sin lugar a dudas, la digitalización es algo urgentemente necesario en muchos de los negocios. En Obregón es un mercado muy complejo, yo lo he visto desde hace algunos años. Sin embargo, se pueden aplicar muchas otras estrategias. Ya estamos preparando una plática sobre estrategias de digitalización para negocios en crisis, que creo que les puede ser muy útil, y les vamos a enseñar de manera muy básica y rápida qué plataformas pueden utilizar para crear desde su página web en un día, para cómo implementar una campaña de marketing digital en plataformas como Facebook, Instagram o incluso en TikTok, y puedan comenzar a tener mayor movimiento económico dentro de sus negocios e empresas. No sé si tengan alguna otra pregunta. Voy a cerrar aquí la votación. Muchas gracias a todos. Qué bueno que les pareció de utilidad la información. Y algunos mencionan ahí sobre comercio electrónico, que es uno de los temas que vamos a considerar. Y bueno, pero es excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo les agradezco su tiempo, su atención. Gracias a la Canaco, a José de Jesús Nares Félix, por esta iniciativa de webinars a través de Canaco, a Yolanda Sánchez Lara por la coordinación y la logística, y a Jesús Bajeca, también director de Canaco Obregón. Si no hay más preguntas, agradezco su tiempo, muchas gracias, y daríamos por terminada aquí la videoconferencia. Muchísimas gracias y hasta luego.